Bueno, entonces, buena noche. Vamos a iniciar. Hoy quiero que veamos las DRIS. Recuerden que ya estamos en el capítulo ¿qué? ¿Qué capítulo estamos? Capítulo 3. 3. Ajá, el capítulo 3 y 4. Entonces, estos dos capítulos son de los más largos y así como vimos algo de hidropónicos, hay que ver algo de DRIS, ¿sí? ¿Saben que la DRIS han escuchado algo algún momento? No más. No, nada. No. Bueno, la DRIS es un sistema, ¿sí? Un sistema de control o de equilibrio, pero netamente nutricional. Entonces es necesario que vayan viendo formas de diagnóstico directo y diagnóstico indirecto de la planta. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos directamente, lo hacemos como interrogando la planta, por así decirlo. Y cuando lo hacemos indirectamente, interrogamos el suelo, ¿sí? Aquí hay alguien que necesita entrar. Cuando lo hacemos indirectamente, interrogamos el suelo para ver cómo está y qué nutrientes posiblemente le pueda proporcionar a la planta, ¿sí? Pero tenemos que entender allí que no todo lo que está en el suelo ya hemos visto que está disponible y que además hay muchos factores que determinan la disponibilidad del mismo. Uno de los más importantes, ¿cuál es? No escucho. ¿Cuál es uno de los factores más importantes que interviene en la disponibilidad de nutrientes? El pH. Ah, el pH, ¿cierto? ¿Qué otra podemos decir que interviene? Principalmente el pH. ¿Qué otra? El tipo de arcilla. El tipo de arcilla. El tipo, sí. Sí, porque recuerden que el tipo de arcilla entonces determina mucho la SIC del suelo, pero recuerden que otro factor importantísimo que nosotros sí podemos variar o sí podemos nosotros, no digamos manipular, pero sí podemos nosotros de pronto agregar o sí podemos nosotros estar incorporando el suelo, que de hecho no solamente es como que podamos, debemos. El león. La materia orgánica. Muy bien, la MOS, excelente. Entonces aquí la DRIS, recuerden, interrogamos directamente, entonces hay unos sistemas que interrogan o controlan el equilibrio nutricional directamente y otros indirectamente. Directamente, entonces a la planta, al cultivo. Recuerden que nosotros, todo lo que aprendemos es para el cultivo, para producir, ¿sí? Entonces, por eso es que aprendemos de suelos, porque queremos producir. Entonces, ahí realizamos este tipo de diagnósticos. Uno de ellos, pues, uno de los más ampliamente utilizados, ya saben, un indirecto. Entonces, es el análisis de suelo, ¿sí? Pero hay unos mucho mejores que el análisis de suelo neto, como lo conocemos tradicionalmente, que resulta ser cromatografía, ¿sí? La cromatografía es otra forma de estar interrogando y estar monitoreando ese sistema nutricional, cómo va, ¿sí? Y es mucho más integral, de hecho. Solo que no está tan ampliamente estudiada, como difundida, estudiada sí, y de hecho está ya avalada, pero no está totalmente difundida, ¿sí? Como lo es el análisis de suelo o como lo es el análisis de tejido foliar. Ok, entonces, ¿para qué sirve la DRIS? Pues para lo que venimos diciendo, para interrogar y ver el equilibrio nutricional, ¿sí? De toda la planta, de nuestro cultivo. Entonces sirve para controlar la respuesta del cultivo a la fertilización, que es lo que a la final nosotros interrogamos para eso, para ver entonces la respuesta del cultivo a la fertilización que nosotros podamos estar dando y detectar, que además eso es algo que nos aporta mucho la DRIS, es detectar los problemas que afectan ese rendimiento. Recuerden que hay muchos factores y también nunca se les olvide que el suelo es tridimensional, es físico, químico y biológico. ¿Listo?
Nunca se les olvide eso porque entonces volvemos a ser los agrónomos solamente que sabemos de NPK. Entonces no es la idea. ¿Listo? Porque esas siglas de DRIS, bueno, son un acrónimo en inglés. ¿Sí? Allí entonces está. Y si lo quieren resumir, es un sistema de diagnóstico y recomendación integral. ¿Sí? Muy, muy integral. ¿Sí? Bastante integral. Entonces ahora van a ir viendo el por qué y también vamos a ir viendo como ventajas y desventajas. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, más ampliamente, entonces, evita aplicaciones de fertilizantes innecesarios, o sea que cuida mucho lo que es, pues, lo que ustedes le llaman la bolsa, ¿sí? Pero también cuida que nosotros estemos aplicando indiscriminadamente, porque recuerden que podemos aumentar la conductividad eléctrica, o sea, podemos estar salinizando el suelo si realizamos ese tipo de prácticas. Entonces, no es nada recomendable, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Pues ayuda a que no generemos tanta contaminación al medio ambiente, mejora la rentabilidad, obviamente, porque si todo está funcionando bien y si le aplicamos solo estrictamente lo que requiere, entonces estamos mejorando la rentabilidad y productividad del cultivo también. Interpreta los análisis de la planta, pero esto es básicamente para la planta, o sea, no tiene nada que ver con el interrogante que le podemos hacer al suelo, no, solo la planta. ¿Listo? Este es un sistema de DRIS pues en olivos. ¿Y cómo funciona? Bueno, confrontando las relaciones de concentraciones de nutrientes con las que ya se han obtenido, ¿sí? Con rendimientos máximos u óptimos. O sea que, ¿qué hay detrás de la DRIS? Hay muchísimos análisis, también hay bastante dinero porque hay que hacer mucha investigación, ¿sí? Entonces, eso es lo que se le denomina DRIS, ¿sí? ¿Para qué? Para los nutrientes y es muy específico, o sea, que es para cada cultivo y es muy in situ. ¿Cómo así que in situ? Bueno, la DRIS de un determinado cultivo en una región no sirve mucho para otra región. Nos da una idea, sí, pero no es específico. ¿Listo? Recuerden que me pueden interrumpir cuando quieran. Una de esas relaciones entre nutrientes y la ordena en expresiones o índices DRIS. Esa palabrita de índices DRIS, no se me van a confundir, simplemente es un número, ¿sí? Y ese número, pues, nos ayuda a saber cómo va ese índice. Ahorita lo van a ver un poquito más claro aquí. ¿Cómo se realizan? Bueno, son cálculos un poquito complejos, pero que no hacemos nosotros. Lo hace el sistema, lo hace la plantilla en Excel, la cual nosotros vamos adquiriendo, solo que esa plantilla la tenemos que ir nutriendo, ¿con qué? Con análisis. ¿Cuándo? En todo el ciclo fenológico y finológico del cultivo. ¿Listo? Entonces, ahí vamos viendo factores de nutrientes limitantes para la producción y nos va dando una idea bastante como fina, por así llamarlo, del equilibrio nutricional entre las plantas, del equilibrio que puede estar por quebrantarse o que puede continuar. ¿Sí? Bueno, ¿en qué se diferencia con un análisis foliar? Porque realmente esto, la base de datos se alimenta con análisis foliares o con una interpretado mediante el sistema DRIS. Bueno, el análisis foliar, primero, no tiene una base de datos tan gigante, ni ha sido tan estudiado en todo el ciclo del cultivo. Entonces, te habla de lo que está en el momento, de lo que está pasando con la planta en el momento. Pero como la planta es tan dinámica y está en procesos de absorción de nutrientes, acuérdense de iones, entonces tomamos el análisis foliar y al otro tiempo simplemente ya puede hacer que ha pasado otra cosa nutricionalmente ha pasado otra cosa con la planta, ¿sí? Entonces, se analizan los mismos elementos, ¿sí? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, o sea, todos. Recuerden que en este capítulo debe quedar muy claro cuáles son los macro, cuáles son los micro, cuáles son los benéficos, ¿listo? Entonces, ¿analizamos los mismos? Sí.
¿sí? Tradicionalmente, los resultados de los análisis foliares se han interpretado mediante métodos estadísticos, ¿sí? Mientras que la DRIS es un sistema de interpretación. O sea, el método estadístico es muy quieto, por así decirlo, no es nada dinámico. La DRIS es un tanto más dinámica. Ahorita van a ver por qué. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, imprescindible, necesitamos unas bases de datos grandes, ¿sí? Contar con los datos de los análisis de tejido, entonces necesitamos hacer investigación previa para utilizar una plantilla DRIS. Y también necesitamos entender que esto es in situ, ¿sí? Con las normas del diagnóstico desarrollado para el cultivo, entonces esas normas de diagnóstico es necesario que comprendamos que son solo y exclusivamente para ese cultivo en esas condiciones agroclimáticas en ese lugar. ¿Listo? Ese índice de nutriente, pues nos va a hablar específicamente de ese nutriente, ¿sí? Es un valor, es un dato, ¿sí? Que lo comparamos. Y pues interactúa ¿con qué? Contra los valores normales o anormales que se encontraron previamente en las investigaciones anteriores. ¿Listo? Aquí les pongo lo que son en rojo. ¿Es necesario realizar una comparación final? Claro que sí. ¿Listo? De ese índice, entre los valores de los nutrientes provenientes del laboratorio. ¿Cómo así? Pues que todo con lo que vamos a nutrir la plantilla, todo viene del laboratorio. ¿Sí? Y son índices calculados. ¿Qué hace que el DRIS sea un sistema, que sea un sistema mejor? ¿Sí? Que sea un sistema mejor de diagnóstico. Bueno, lo hace realmente todo lo que nosotros podemos ir nutriendo, por lo que nosotros podemos ir nutriendo lo que es la plantilla, ¿sí? Son simplemente plantillas en Excel y nosotros podemos irlos nutriendo. Entonces, los valores normales de referencia, o sea, la norma, porque le llaman norma DRIS, se obtiene correlacionando los valores de nutrientes con producciones reales. ¿Cómo así? Pues lo que les comentaba, redundamos en lo mismo. Previamente tienen que haberse hecho estudios y saber que esos valores reales de producción correlacionan directamente con esos valores reales de contenido nutricional. ¿Sí? Entonces, esas bases de datos pues tienen que ser algo grandes. Y pues las correlacionamos y así vemos posiblemente los desequilibrios y la producción que vamos a obtener. ¿Qué son los nutrientes limitantes para la producción? Allí nos los va a mostrar, ¿sí? Nos va a mostrar esos o nutrientes que están siendo limitados o nutrientes que están siendo absorbidos y eso le llamamos absorción o condición de lujo. O sea, esos nutrientes están siendo allí utilizados, pero realmente la planta no los está absorbiendo o al menos reflejándolos en producción. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, vemos diferentes condiciones. Usted puede detectar un nutriente que posiblemente después vaya a ser limitante o que su exceso esté presentándose inclusive antes de que la planta lo exprese. Entonces, ayuda bastante. ¿Sí? Ese consumo de lujo, de lo que les decía, la planta lo puede estar, usted lo puede estar poniendo, y la planta hasta puede estar consumiéndolo, pero realmente no se va a ver redundado en producción. ¿Sí? ¿Qué datos se obtienen tras un estudio DRIS? Pues se obtienen índices, ¿sí? Del diagnóstico in situ del cultivo, ¿sí? Y son válidos independientemente de la edad de la planta o del origen del tejido. Entonces, eso es otra ventaja porque en el tejido vegetal solamente necesitamos o solamente podemos mandar a hacer análisis de tejido vegetal exclusivamente de el órgano o la hoja, le llamamos hoja bandera en muchos casos, la hoja bandera o la hoja exclusiva que ya las investigaciones han dicho para ese determinado cultivo. ¿Sí? Entonces aquí es independiente y eso es otra de las ventajas. Se ordenan los nutrientes en base a su carácter limitante,
se ordena la plantilla y se obtiene un valor que indica el equilibrio o el desequilibrio. Ahorita lo vamos a ver. Cuando miran así el índice puede ser así, negativo, más o puede ser 0. ¿Sí? De acuerdo a la magnitud es como que tanto se aleja de la media. ¿Sí? Que tanto se aleja de la media donde debería, se supone, estar. ¿Sí? Entonces, esto solamente es para que lo vean allí. Esta es una plantilla de una musácea, ¿sí? Y le va dando, uno lo va alimentando, pero aquí le va diciendo, por ejemplo, hidrógeno, fósforo, potasio. Le va poniendo usted lo que el laboratorio, o sea, alimentando la plantilla, lo que el laboratorio le dio de resultados, ¿sí? De los análisis de tejido foliar. Aquí lo que la norma le ha dicho, ya con el estudio, y aquí ya le va generando los índices. Aquí no se ven, pero van generando los índices, y esos índices después se grafican, ¿sí? Entonces miren por aquí algo bonito, importante. ¿Cómo sería un análisis foliar de olivo interpretado mediante DRIS y el sistema tradicional? El sistema tradicional no sería DRIS, sería entonces normal, el análisis de tejido, que te dan un número y uno como que lo contrarresta o lo pone para diferenciarlo y cómo está. ¿Diferenciarlo con qué? Con estudios que hay de ese cultivo, pero la gran desventaja es que esos estudios han sido inclusive en otros países. En cambio, el sistema DRIS tiene que ser in situ. Y eso es una ventaja, pero pues también es una desventaja porque es costoso. Entonces no se puede, todo el mundo no lo puede hacer, ni todas las fincas o las compañías lo pueden realizar. Entonces sabemos que existe esa oportunidad de tener ese sistema, pero es costoso. Costoso si lo ven desde el punto de vista de rentabilidad, pues no sería caro, pero sí es costoso, ¿sí? Recuerden la diferencia entre caro y costoso, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos este olivo, aquí tenemos macronutrientes, ¿sí? Potasio, magnesio, nitrógeno, calcio y fósforo. Y tenemos un resultado. Digamos que este resultado, entonces, nos dice que en porcentaje es 0.78. El sistema DRIS nos dice que es menos 7.76. La interpretación clásica siempre lo vería normal. Entonces, no, está normal. Entonces, usted como agrónomo queda tranquilo. Pero realmente no está normal. El sistema DRIS ya le dice, no, está limitante. Ojo que el potasio está limitante. Ojo que ese magnesio está limitante. Y miren que la clasificación, la interpretación clásica, le dice que sigue normal. Y todo le llama normal. Entonces, aquí, por ejemplo, si está normal, tiene un índice de 0.70. Cuando hablamos de punto, estamos como en la media, como en el centro, o sea, ahí estamos bien. Cuando nos estamos mucho a la derecha, nos estamos pasando, y cuando estamos mucho a la izquierda, estamos muy limitantes. Ahorita lo van a ver. El calcio, ¿qué nos dice? No, ese calcio está normal, y aquí sí estaba normal. El fósforo tenía un índice de 7.5, está normal, y en la clasificación o interpretación clásica y en la interpretación DRIS también. Pero vemos aquí como no nos da más. La interpretación clásica no nos da más herramientas para tomar decisiones en campo. Ahora miren aquí, que aquí sí lo van a entender mucho mejor, ¿sí? Y es esto. Miren, por ejemplo, el 0. Estamos en la media, ¿no? Aquí. Aquí se supone entonces que estamos bien. O sea, no hay consumo de lujo. Posiblemente la planta del cultivo no va a presentar deficiencias nutricionales. Pero miren lo que pasa con el potasio. Está al lado izquierdo, está menos, ¿sí? Entonces está limitante. Y bien limitante porque esta magnitud del índice DRIS está bien grande. Se aleja muchísimo de lo que debería de ser, ¿sí? El magnesio también está limitante, tiene una magnitud menor que el potasio, pero sigue limitante. Ahora el nitrógeno no está tan alejado de la media, tiene un consumito ahí extra, pero no está tan alejado.
Ahora, el calcio de fósforo se nota un exceso, se nota que se ha estado aplicando posiblemente un consumo de lujo y posiblemente los fertilizantes que se están utilizando pues no sean lo mejor, ¿sí? No sean lo que se debería estar utilizando. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas hasta ahora? Vamos bien. Jennifer, ¿dónde se me fue? Aquí estoy. Ay, prenda la cámara, pues, que no vaya a dormir. Bueno, entonces, si van entendiendo, ya con ese dibujito es mucho más fácil, uno lo entiende más completo, más gráficamente. Recuerden, la magnitud es lo que nos indica qué tan alejado está de la media, y la media realmente es donde debería estar bien. ¿Listo? Cuando tenemos cualquiera de estas dos magnitudes, sea para la izquierda o sea para la derecha, ojo, prendamos alarma, tenemos que hacer algo. Miremos qué está pasando. Miremos, por ejemplo, el potasio, aquí ya debería estar presentando deficiencias, por ejemplo. Recuerden y tienen que ir estudiando mucho los nutrientes, funciones bioquímicas, síntomas de deficiencia y demás. Entonces, posiblemente de acuerdo a los síntomas de deficiencia del potasio, podemos estar perdiendo llenado de fruto, perdiendo translocación de carbohidratos, perdiendo entonces coloraciones, ¿sí? Entonces, estamos mal. Ahora, ¿cómo se expresa la deficiencia de ese potasio? ¿De acuerdo? A ver, la clave que les expliqué, que les di 3 claves. ¿Recuerdan los grafiquitos que si decía si tiene manchas necróticas y no tiene manchas necróticas? En la movilidad. Clara. En hojas nuevas y en las hojas viejas. ¿Cómo así Pues, que en hojas nuevas y en hojas viejas? bueno, en las hojas que están abajo por la movilidad de los nutrientes. Sí, pero estamos hablando del potasio. ¿Cuál es su movilidad? Recuerden que de acuerdo a la movilidad, entonces vamos a tener el lugar donde se puede estar presentando en hoja, más no en fruto, ¿sí? Pero recuerden que él es uno de los cationes rey, ¿sí? Porque activa más de 60 enzimas, de acuerdo a la literatura. Entonces necesitamos tener muy claro, ¿es móvil, es parcialmente móvil, es inmóvil? ¿Dónde se presenta la deficiencia? ¿Dónde sí, dónde no? ¿Dónde lo voy a buscar? ¿Presenta manchas necróticas? No presenta. ¿Presento aclorosis enervadora central? No presenta. Entonces, todo eso nos sirve, ¿por qué? Porque si vamos a interpretar el DRIS, ya tenemos que conocer las funciones bioquímicas de cada uno de los nutrientes. Es lo mínimo, es lo vital. Y recuerden que tiene que quedar muy claro en este capítulo. Entonces, los invito a estar estudiando a ellos. ¿Listo? Ahí entonces me dejan quedan en deuda. Bueno, como todo en la vida, nada es perfecto. El DRIS tiene sus desventajas, ¿sí? Y entonces, dentro de sus desventajas, pues, ¿qué tenemos? Tenemos que el sistema presenta dificultades en el manejo informático. ¿Por qué? Pues porque no cualquiera te puede poner a nutrir la plantilla, a manejarlo, a hacer, realmente lo hace, las fórmulas, pues realmente las genera la plantilla o las hace, ya están en la plantilla y uno solamente alimenta, pero el manejo informático porque hay que manipular grandes poblaciones de datos. Aparte, pues resulta algo costoso porque uno tiene que tener esos datos previos de laboratorio. Entonces se tiene que haber ido a campo para irlo haciendo, ¿sí? Tiene que ser los datos in situ, ya les había dicho, no son aplicables a otras regiones. De hecho, no deberían ser aplicables a otras regiones los datos que uno utiliza para la interpretación de análisis foliar. Inclusive ni siquiera deberían ser extrapolables los que utilizamos para análisis de suelo, ¿sí? Pero, lastimosamente, pues no se cuenta con toda la información en todas las regiones, inclusive ni siquiera en todos los países. Entonces, utilizamos lo que hay, se trabaja con lo que hay, entonces utilizamos esos datos, inclusive generados en otro país, que no debería ser lo correcto.
Y aún así los cultivos responden, el suelo responde, imagínense tratándolo bien, imagínense con datos in situ, o sea, sería realmente bueno. Solo resuelve aspectos cualitativos. Ojo, recuerden que lo cuanti, ¿sí? Cuanti es cuántos, es de qué. Uy, ¿qué pasó? Se me sacó. Me sacó de la presentación. ¿Cuántos es de qué? De números, ¿no? Esto solamente resuelve la parte cualitativa de la nutrición. ¿Cuántos? O sea, los números ya los tiene que ir a generar usted. ¿Sí? Bueno, sus índices numéricos no permiten una interpretación cuantitativa, o sea, numérica. Y los de deficiencias hídricas que afectan al crecimiento o rendimiento del cultivo puede inferir, obviamente, en los resultados obtenidos en las normas DRIS, entonces hay que prestarle atención a eso. Aquí que me ayuda a leer, a ver Lara que está por allá. No, no se escucha. Ni yo me escuchaba. La Tierra es una red de relaciones, es una totalidad indivisible, es la expresión de un orden universal, fundamentado en el conjunto y no en las partes aisladas. Restrepo 2007. Así es. Sí, así es. Sí, Jenny, quedan 9 minutos. Ok, entonces hasta ahí llegamos en sistema DRIS. ¿Listo? Hasta ahí llegamos en sistema DRIS. Voy a parar aquí. ¿Tienen alguna pregunta?